Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con el tema de teselados. Inicialmente veamos lo que es una definición. Un teselado es una forma de cubrir totalmente un plano usando figuras geométricas que se repiten, como si fueran piezas de un rompecabezas que encajan perfectamente sin dejar huecos ni montarse unas sobre otras. Dicho de otra manera, un teselado es un patrón geométrico que cubre completamente una superficie plana sin dejar espacios vacíos ni superposiciones. Veamos aquí cómo hacer un teselado. Pues inicialmente observemos que es relativamente sencillo. Aquí podemos ubicar una figura cuadrada o un cuadrado al cual le colocamos un triángulo. Si nosotros repetimos esto en sucesión, podríamos decir que hemos creado un teselado. Podemos complicarlo un poquito más, hacemos la misma figura pero en sentido contrario y ahí formamos un teselado. Nuevamente, si volvemos a repetir continuamente esta misma figura hasta el final, pues sería la formación de un teselado. Podemos complicarlo un poco más utilizando otro polígono, en este caso un hexágono, y simplemente dentro del hexágono podría incluso incluir en este caso dos rombos para formar lo que consideramos como un teselado regular, que son figuras a partir de figuras geométricas regulares que tienen una cierta contextura o esta forma. Podemos repetir esta misma estructura, simplemente hacemos exactamente lo mismo y esta sería una forma como nosotros podríamos generar una especie de teselado. Podemos simplemente volver a repetir este patrón y de esta manera podemos conservar la figura como tal sin dejar espacios, sin dejar figuras. Simplemente es un patrón geométrico que se puede decir cubre completamente una superficie, ya como lo dice su definición, sin dejar espacios ni vacíos ni superposiciones, o sea que podríamos completar nuestra serie y ahí estaríamos formando nuestro teselado. ¿Dónde encontramos un teselado? Pues imaginémonos por ejemplo el piso de un baño. Las baldosas que cubren el baño, pues realmente lo que me forman es un teselado, es una figura, o es como cada baldosa funciona como una pieza de puzzle y todas encajan perfectamente. Podemos encontrarlo también en los muros. Hay azulejos que recubren un muro y por lo general forman un teselado. Esos pueden ser cuadrados o pueden ser rectangulares o tener otras formas más elaboradas, pero siempre encajan sin dejar huecos. Esta es otra forma de ver o observar lo que es un teselado. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Veamos aquí lo que tiene que ver con las características de un teselado. La primera es la cobertura completa, que hace referencia a que se llena todo el plano sin huecos. Podríamos analizar aquí una especie de teselado si nosotros repetimos este patrón geométrico completando todo un plano sin huecos. Esa sería la cobertura completa como característica principal de un teselado. Incluso encontramos otra que solo que tiene que ver con las superposiciones, o sea, normalmente un teselado no tiene superposiciones, por lo general las formas no se solapan entre sí. Entonces aquí encontramos nuevamente la figura formándonos aquí este teselado combinado de colores. Y esa es otra característica, lo que tiene que ver con la repetición. Por lo general se usa una o más formas geométricas que se repiten regularmente. Esa es otra forma como podemos combinar este teselado. Entonces si observamos aquí, estamos repitiendo las mismas figuras para la formación de nuestro teselar. Otra característica que tenemos acá es la extensibilidad. A lo que se refiere es que podemos continuar indefinidamente creando esta figura en cualquiera de los lados y va a seguirse manejando como un teselar. Tenemos una última característica que hace referencia a la variedad de formas. Lo que hacemos es que podemos utilizar cualquier tipo de polígono regular o irregular u otras formas más complejas para formar nuestro teselar. Si lo observamos bien, podríamos decir que un teselado es como un rompecabezas infinito que cubre una superficie plana sin dejar espacios vacíos ni que las piezas se superpongan, que esa es una de las características fundamentales de cualquier teselar o teselado. De esta manera podríamos formar nuestro teselado. Aquí podríamos simplemente recordar lo que acabamos de ver de las características de un teselar. Una de esas características es la cobertura completa, que simplemente lo que hace es que llena todo el plano sin huecos. La otra, que no tiene superposiciones, o sea, las formas no se solapan entre sí. La otra característica era que se repetía cada una de estas figuras, se podía repetir una o varias veces en nuestra figura o teselar. También que es su extensibilidad, o sea que puede extenderse esta misma figura en cualquiera de los lados. Y la variedad de formas que puede utilizar en sí un teselar. Estas serían las características principales que tenemos en cuenta siempre que hablamos de un teselado. Aquí es importante recordar dónde encontramos los teselados. Por lo general los teselados los encontramos en la naturaleza, como por decirlo así, en los paneles de abejas, a veces en patrones de escamas de los peces,
en otras ocasiones, por ejemplo, en las alas de las mariposas, y podríamos encontrarlas también en el arte, como en famosas obras, en pinturas, en esculturas e incluso esculturas de diseño gráfico. También lo encontramos en arquitectura, especialmente en diseños de pisos, azulejos, pavimentos, muros, techos, mosaicos, bueno, en diferentes ejemplos que podríamos mencionar donde encontramos figuras teselares. Veamos acá qué tipos de teselados por lo general es que encontramos. Tenemos el teselado regular, que lo que se utilizan son teselas que son polígonos regulares, todos sus lados y ángulos son iguales, como triángulos, equiláteros, cuadrados o hexágonos regulares. Aquí tenemos una especie o figura teselar que es la que encontramos aquí en la pantalla. Si nosotros observamos, este es un teselar que está formado por diferentes tipos de hexágonos que están combinados cada uno de ellos. Podemos repetir esta misma serie y nos vamos a encontrar con un teselar mayor. Incluso pudimos haberlo hecho hacia arriba y hacia abajo, tal y como nos decían las características de los teselares. Ese es un tipo de teselado que es el teselado regular, donde normalmente utilizamos una figura regular que es repetitiva y podemos combinar diferentes colores. Por lo general en los teselares regulares pues utilizamos solo un tipo de, digamos así, figura. En este caso para nuestro teselar de ejemplo utilizamos el hexágono como figura repetitiva. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Encontramos también otro tipo de teselares que es, por ejemplo, los semirregulares. Estos, a diferencia de los regulares, pues utilizan dos o más tipos de polígonos regulares y cada vértice del teselado tiene el mismo arreglo del polígono. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes figuras, pero combinación. En este caso tenemos cuadrados que podemos combinar con otro tipo de figura, como por ejemplo este rombo que me aparece aquí en la figura. De igual manera se puede extender para cualquiera de los lados con la misma combinación de, por decirlo así, cuadrados combinados de diferentes colores con rombos, y podemos extendernos hacia el infinito con la misma figura, y este sería otro tipo de teselado que podemos mencionar como un teselado semirregular, porque ya hay una combinación de dos o más tipos de polígonos. Encontramos también otro tipo de teselado que es el teselado irregular, que se utilizan teselas que no son necesariamente polígonos regulares, como figuras con lados curvos o formas más complejas. Podemos combinar incluso parte de esos polígonos regulares con diferentes figuras, donde me formen figuras que no son propiamente regulares, pero que a la larga me forman un teselar diferente, que es normalmente conocido como un teselar irregular. Aquí podemos encontrar que hemos combinado algunas figuras, ya hay una combinación de diferentes figuras, pero también de formas. Aquí encontramos diferentes formas, o sea, estamos formando lo que nosotros conocemos como un teselar irregular. Si nos damos cuenta, algunas de las figuras no se repiten, sino se forman, y podemos, al igual como dijimos anteriormente, como sus características, alargar nuestro teselar e encontrar diferentes tipos de formas que me forman este teselado irregular. Como ya lo habíamos dicho previamente, los teselados tienen diferentes tipos de aplicaciones prácticas y estéticas, desde por ejemplo el diseño de pavimentos hasta la creación de patrones decorativos de diferentes formas y culturas que se podrían analizar en un momento determinado. ¿Por qué son importantes los teselados? Pues simplemente aquí vamos a dar unos ejemplos de teselados diferentes, pero aprovecho para decirles que los teselados son importantes porque desarrollan el pensamiento espacial, ayudan a comprender las relaciones entre las formas y el espacio, fomentan la creatividad, o sea, permiten crear diseños infinitamente variados, tienen aplicaciones prácticas, se utilizan en diversas áreas, desde la arquitectura, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la ciencia, el arte, bueno, diferentes, incluso en la naturaleza, como ya lo hemos dicho previamente. En resumen, podríamos decir que un teselado es un patrón geométrico que cubre una superficie de manera ordenada y eficiente. Es una forma fascinante de explorar las propiedades de las figuras geométricas y de crear diseños visualmente atractivos, como los que acabamos de observar. Los teselados por lo general combinan principios matemáticos con estética, lo que los hace fascinantes tanto desde el punto de vista científico como artístico. Aquí ya hemos presentado algunas colecciones. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios propuestos por si decides realizarlos. Son básicamente como para crear estos teselados, y espero que les haya gustado esta información y nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.